Bueno, lo de hoy, vamos a compartir pantalla. ¿Bajaron la documentación? ¿Estuvieron viendo algo? Yo la verdad no mucho. No, yo la verdad que no me miré nada tampoco. Bueno, No, ahí yo tampoco. voy a hacer una breve introducción y vamos a explicar qué es lo que hay que hacer. Esta guía es importante, no en el sentido digamos, es una guía y no es un trabajo práctico, pero es importante en el sentido de que conlleva un montón de conceptos que va a ayudar a entender la máquina. Así que estaría bueno que la traten de hacer, que la traten de seguir, que la traten de entender, ¿sí? Porque trata a la máquina como generador y a veces como motor, y les va a ayudar a entender bastante cómo son los fenómenos. Y bueno, si bien no tiene muchas cosas, va a ayudar a que puedan entender mejor para el último examen. Sí, si tienen esto claro de taquito, yo creo que les va a ser bastante fácil la parte de continuo. Bueno, ¿están viendo? Sí, sí. Sí se ve. Bueno, básicamente lo que pide este trabajo, ¿sí? Es graficar el rendimiento en función de la corriente de carga de un generador de corriente continua autoexcitado, ¿sí? Esto que les voy a explicar ahora medio rápido está en el video. Hay un video, una explicación de esta misma filmina, ¿sí? Si bien dice trabajo práctico número 7 y que está subido ahora que me doy cuenta, sí se refiere a esta guía de problemas. Así que la transformamos en una guía de problemas porque básicamente era eh, hacer un cálculo y el ensayo que hacíamos tampoco tenía mucha, ya lo habíamos hecho en otro momento, no tenía mucha relevancia. Después se va a graficar lo mismo, sigue el rendimiento, pero teniendo en cuenta el manchón de acople. ¿Sí? ¿Saben lo que es el manchón de acople? Es lo que se usa para acoplar el motor con el generador, digamos. Claro, tal cual. Las dos máquinas están acopladas a través de un elemento que tiende a ser flexible, ¿sí? Para absorber cualquier desbalance. Por ende, siempre tiene una pérdida. Entonces, por eso se pide también calcular el rendimiento y analizar qué sucede. Graficar las pérdidas, ¿sí? El punto de máximo rendimiento y bueno, eso que les decía recién, ver qué es lo que pasa con el manchón de acople. Básicamente, hacemos un ensayo indirecto porque no solamente porque dice que para potencias grandes uno no dispone de la potencia necesaria para hacer el ensayo, sino que también que eh, en caso de máquinas grandes, si uno quiere aplicar un freno así para generar como es una carga en un motor, eh, lo que empieza a pasar es que la tolerancia que tenemos en el error del freno empieza a ser comparable con las pérdidas de la máquina, ¿sí? Porque a medida que las máquinas son más grandes, los rendimientos tienden a ser mayores en general, ¿no? Porque, digamos, mientras más grande la máquina, necesitamos un porcentaje, nos representaría muchas más pérdidas. Entonces, las máquinas tienden a ser más eficientes. Es por eso que las pérdidas que hay en la máquina de grandes potencias tienden a ser similares o comparables con los errores que podemos tener en un freno. Entonces, no nos sería útil. Esas serían las dos causas principales para hacer un ensayo indirecto. Lo que vamos a usar es el método de la marcha en vacío, ¿sí? En realidad, básicamente, para determinar las pérdidas en el hierro y las mecánicas, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Nosotros, ¿cómo se llama la guía? Es el ensayo de un generador de corriente continua autoexcitado, ¿sí? Pero bueno, para determinar las pérdidas en el hierro y mecánicas, lo que vamos a usar es este método de la marcha en vacío, que es muy similar a lo que hicimos en el MTI, en el
el MMI, ¿sí? En el trabajo pasado y en el año pasado también en Máquinas 1, ¿sí? Que básicamente consiste en bajar la tensión y manteniendo la velocidad, ¿sí? Y así poder sacar las pérdidas del hierro y las mecánicas. Pero bueno, para esto tenemos que mantener, capaz que era muy chiquito, ¿no? Ahí, lo agrandamos. Capaz que está mejor. Eh, eh, Está bien. Este método sirve para sacar en ambos casos las pérdidas, ¿sí? Porque básicamente se basa en un concepto equivalente. Vamos a hacer un breve repaso sobre las pérdidas que tenemos en la máquina, ¿sí? Las mecánicas, obviamente las que tenemos sobre fricción en los cojinetes, ¿sí? Que serían los rodamientos. Entre las escobillas del colector, ¿sí? Que sería la pieza de grafito contra el cobre, ¿no? Del rotor. ¿Sí? Las pérdidas debidas a la ventilación, ¿sí? Si la máquina tuviese algún sistema de ventilación. Y estas siempre son proporcionales al cuadrado de la velocidad. Por lo tanto, de ahí sale la importancia de que la velocidad tiene que ser constante, ¿no? Si no, varía mucho las pérdidas. Después tenemos las pérdidas en el hierro, ¿sí? Como ya sabemos, por histéresis y Foucault, que dependen del cuadrado del flujo y de la frecuencia. Por eso lo que tendemos a hacer es, para obtener estas pérdidas, o digamos, o para analizar cómo se comporta esto, es cómo podemos actuar sobre el flujo, ¿no? Sobre el cuadrado del flujo. Después tenemos las pérdidas por efecto Joule. ¿Sí? En todos los bobinados que tenemos en la máquina va a haber pérdidas por efecto Joule. ¿Sí? En todos los casos, básicamente es la corriente que atraviesa ese bobinado, el cuadrado de la corriente por su resistencia, ¿sí? Tanto en los campos series, ¿sí? Como sería el AB, el GH, el F, ¿sí? Que son todos por donde circula la corriente de carga. Y después, eh, las pérdidas por excitación se usa la corriente de excitación, ¿sí? Básicamente es el I cuadrado R. Y por otro lado, las pérdidas en las escobillas, que ahí no tenemos un I cuadrado, no hacemos un I cuadrado R, lo que sí hacemos es un corriente por caída de tensión. Ahora lo vamos a ver en un cachito. Por último, tenemos las pérdidas adicionales. Básicamente, esto nosotros en nuestra máquina lo vamos a despreciar por la baja potencia, pero bueno, si son potencias más grandes, ¿sí? se toma un 0,5 o un 1%, ¿sí? En función de si tiene arrollamiento de compensación o no. Sí, acuérdense que el arrollamiento de compensación es el G''H'. ¿Sí? No se confundan eso, perdón, no se confundan eso con el de conmutación. ¿Sí? Eso capaz que en el examen siempre le pifian. ¿Sí? Está el de conmutación y el de compensación. Y a veces se confunden el de compensación con el EF, que el EF como que compensa la tensión en el caso del generador o la velocidad en el caso del motor, pero es el G''H'. ¿Sí? Esto es un breve esquema de cómo se distribuye la potencia. Lo que hay que tener en cuenta acá es que me entra una potencia y básicamente la potencia electromecánica es la absorbida menos la potencia mecánica en el hierro, ¿sí? Y las pérdidas adicionales estas, ¿sí? Y a partir de ahí la potencia total que me puede entregar, la potencia electromagnética total que me puede entregar la máquina, ¿sí? Que va a estar dada por la FEM que puede generar. Y a partir de ahí, todas estas pérdidas nosotros las podríamos tratar de disminuir a partir de ciertas características de la máquina, pero bueno, a veces, en general son fijas y no se pueden cambiar, pero bueno, se- básicamente que esto nos chupa la energía electromagnética. Después vamos a hacer la medición de resistencias, ¿sí? Como hicimos la otra vez. Esto no es nada del otro mundo. ¿Sí? En el caso de la resistencia de la B, lo que hay que hacer básicamente es medir entre los puntos A y B, ¿sí? Y que dentro quizás pueda haber más de un par de escobillas, ¿sí? Depende de la cantidad de polos de la máquina.
Bueno, para esto lo que se hace básicamente es. A ver, espere que muevo el puntero. Básicamente lo que se hace es medir en 4 posiciones distintas, ¿sí? Porque fíjense esto. En este punto en el que está la máquina, si vemos los puntos 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Podríamos representarlo de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Otra forma más fácil es verlos acá mejor, acá arriba. A medida que yo muevo esta máquina, ¿sí? Imagínense que yo la muevo antihorario, para allá. Esta va a pasar a ser 1, esta va a pasar a ser 2, esta va a pasar a ser 3 y esta 4, ¿sí? Entonces fíjense que ya hay las bobinas que van a intervenir entre el punto 1 y 4 son otras. Si bien tienen algunas en común, ¿sí? Va a entrar esta y va a salir la de acá. Perdón, va a salir esta y va a entrar esta, con respecto al valor anterior. Igual Entonces eso hace que, sí, siempre como que se iría agregando una y restando una. O sea, claro, tal cual. siempre se mantiene Y, igual. ¿No? ¿Por qué haría distinto la medición? no, teóricamente se mantendría igual. Ah, ok. Pero bueno, digo que la construcción de la máquina no es perfecta. Si esa bobina que sale y la otra que entra, puede llegar a haber una diferencia. O sea, pero ¿qué, qué te asegura que vos estás midiendo justo ahí y no en el medio de... No sé cómo explicarlo. En la intersección de... Acá. Claro, eso. Bueno, lo que se hace es tomar varios valores e ir viendo, ¿no? Cómo afecta. Y después se toma un promedio. Sí, porque de hecho eso van a ser los valores que van a ver la máquina. Si todo el tiempo está pasando. Esperen, todo el tiempo está pasando por esta delga y haciendo conmutación también. En el caso que se haga la conmutación, sí, perdemos una bobinita. Pero lo que pasa es que acá hay, ¿cuántas hay? 4 por 4, 16 bobinas. No tenemos normalmente 16 bobinas. ¿Se acuerdan ustedes del rotor que vimos el otro día ahí en el banco? Tenía bastante, ¿no? Sí, sí. Bueno, que se conmuten dos, no pasa nada. Que se puenteen dos. Sí, así como básicamente lo que se hace es tomar un promedio para tener más o menos la diferencia. Debería dar lo mismo, de hecho el otro día lo hicimos y dio lo mismo. No sé, con un grupo lo hicimos, con el otro no. Pero bueno, esto más que nada, no hay que darle mucha vuelta. Se toman varios puntos para ver que todo da igual. Sí, debería dar igual. Y bueno, se hace un promedio de paso. La otra es que cuando nosotros movemos, a ver, yo muevo de acá para acá y sí, hay una bobinita y una bobinita. Ahí capaz que como todas estas son siempre las mismas, solamente cambia una, no pasa nada, pero bueno, al hacerle un cuarto de vuelta más o menos, ahí ponemos otras varias bobinas distintas. Entonces puede llegar a haber una pequeña diferencia. Sí, pero a ver, no va a haber mucha diferencia. Si prácticamente es más algo teórico que otra cosa. Sí, prácticamente va a dar lo mismo. Cada tanto se te escucha ahí como medio alejado del micrófono. Ah, bueno, Ahí se te escucha bien. ahí se escucha mejor. Sí. Dale. Bueno, después se refiere a temperatura de trabajo, todo lo que hacemos siempre. Después, en la guía se provee esta tabla, ¿sí? Que básicamente es un dato que puede dar el fabricante. Pero bueno, esta tabla, ¿qué es? La caída de tensor en las escobillas, ¿sí? ¿De qué depende? De la corriente que atraviesa la escobilla, ¿sí? Que va a ser una porción de la corriente de carga, ¿no? Pues se fijan que la corriente, perdón, de armadura, esta de acá, se divide en dos. Bueno, entonces, en función de esa corriente, lo que se hace bajo carga, ¿no? Bajo diferentes tipos de carga, se mide la tensión, ¿sí? Pero con un lápiz. Hay un lápiz por ahí, después si me acuerdo se los muestro. No sé si lo encontraré. Pero básicamente era un lápiz que tenía conectado un cable en un extremo. ¿Sí? Se conecta a un voltímetro y
Mientras pasa corriente, se mide la tensión entre este punto y este punto. ¿Sí? Y eso en función de la corriente que tengamos eh, va a variar. ¿Sí? Después se grafica esto y tienen que tener en cuenta esta pequeña ecuación, ¿sí? Que básicamente, ¿qué vamos a tener? Fíjense que acá y acá, perdón, a ver, acá y de esta corriente acá sería la misma, ¿sí? El delta U va a ser igual, ¿sí? Esto estaría en paralelo. Y cuando sale la corriente, sale por acá y por acá, ¿sí? Entonces tenemos como el paralelo arriba y abajo de dos pequeñas tensiones. Entonces después cuando se las pone en serie, básicamente la caída de tensión de las escobillas es dos veces este épsilon, ¿sí? Esto es válido para más de dos pares de escobillas también. Bueno, y acá viene el método, quizás lo más importante, el método para encontrar las pérdidas eh, mecánicas en el hierro. Ponemos al generador como motor, con excitación independiente, ¿sí? Es decir, generamos un flujo, que esto va a ser lo que mueve a la máquina, ¿sí? Generamos un flujo y vamos a variar la tensión. ¿Sí? Acuérdense que esto está como motor. Genero un flujo, tengo la tensión acá, hago girar al generador como un motor, ¿sí? Y vamos a tener que básicamente como está en vacío, el ensayo de motor en vacío, la potencia útil es nula. Entonces toda la potencia consumida acá, ¿sí? Dado que esto está separado, conectado aparte, ¿sí? U por I0 va a ser toda la potencia consumida en pérdidas, ¿sí? De la máquina en esta parte. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos velocidad constante, ¿sí? Eso es una premisa. ¿Y qué vamos a empezar a hacer? Eh, bajar la tensión, ¿sí? Con el flujo constante también. Espera, a ver. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a bajar nuestra FEM, ¿sí? A velocidad constante. Y básicamente hay que hacer lo que hacemos siempre. Tomamos estos valores que van a estar representando em, nuestras pérdidas totales mecánicas en el hierro, ¿sí? A medida que disminuye la fuerza electromotriz. A ver, ¿entienden esta parte? Porque esto no es directamente valores medidos. Sí, fíjense que yo estoy graficando acá dos cosas distintas. Estoy calculando la potencia eh, la fuerza electromotriz por I sub 0, que es la potencia mecánica en el hierro. ¿Sí? Esto es un cálculo. ¿Sí? Y esto también sale un cálculo. No, porque es conocido. Esto si nosotros hacemos la malla, ¿sí? Vamos a poder sacar este valor de la FEM. ¿Sí? Porque tenemos los valores de resistencia. A ver si está por acá. No, más atrás. Acá. Tenemos los valores de resistencia. ¿Sí? Entonces, E sub m básicamente es U menos I0 por la resistencia menos I0 por eh, ¿cómo es? Por el delta U. El delta U en realidad no I0 por el delta U. Sí, entonces este valor es conocido. Tenemos el delta U y la caída de tensión que tenemos en la resistencia. Entonces, esto es un valor conocido que podemos calcular del ensayo a medida que vamos bajando la tensión. ¿Sí? Y por otro lado, esto va a ser el cálculo.
Bueno, esto explica un poco cómo se hace el ensayo. Básicamente es aplicar la tensión y después tratar de hacer variar la tensión. Se va a hacer esta tablita. Acá capaz que está un poco más claro. Fíjense que yo tengo U y 0 y I de excitación. A medida que vaya bajando U, ¿sí? Va a cambiar I0, vamos a tener una excitación y vamos a hacer esta cuenta. Esta cuenta va a ir acá abajo y esto, que habíamos dicho que era la FEM por I0, ¿sí? Va a estar acá, se grafica eso hasta que vemos que cambia la velocidad y bueno, extrapolamos y sacamos las pérdidas mecánicas. ¿Qué se supone que la I de excitación la tenemos que ir variando nosotros para mantenerla constante o algo de eso? No, la idea es dejarla constante a la corriente de excitación. Ok. Sí. Si vemos para acá, perdón, la tensión no, lo que se varía es el flujo, ¿sí? Le estaba diciendo al revés. Lo que tratamos de variar es el flujo, eh, no la tensión. Porque justamente, justamente las pérdidas dependen del flujo. ¿Sí? Por eso tratamos de hacer el flujo cero. ¿Qué me habéis preguntado recién? No, si en el ensayo tendríamos que ir manteniendo la corriente de excitación constante, variándola No, nosotros. manteniendo la tensión constante, Está bien, claro. ¿sí? Variamos la excitación. La iríamos disminuyendo en el ensayo. Sí, Ok. exacto. A ver, ¿qué más? Después se hace lo mismo, pero con la máquina acoplada, porque a ver qué pasa. Primero hacemos andar con motor, hacemos el ensayo, y después lo que hacemos es cargarle la otra máquina para sacar las pérdidas del manchón de acople, básicamente. ¿Y qué vamos a tener? Si las máquinas son iguales, vamos a saber que tenemos dos veces las pérdidas mecánicas más las pérdidas del manchón de acople, ¿sí? Entonces, básicamente lo que se hace es de nuevo el mismo ensayo, y del ensayo anterior, como ya tenemos las pérdidas mecánicas, cuando hacemos el nuevo, sí vamos a tener dos veces las pérdidas mecánicas, porque las máquinas en nuestro caso son iguales, ¿sí? Más las pérdidas del manchón. Entonces de ahí se despeja y se saca las pérdidas en el manchón. Y una consideración es que en el caso de la máquina que estamos moviendo, que va a actuar como generador, y como tiene un magnetismo residual, hay que desmagnetizarlo en la máquina, ¿sí? Poner una tensión inversa, desmagnetizarlo, y para que esto no se vea como una pérdida mecánica, ¿sí? Entonces desmagnetizamos las pérdidas en el hierro, dado que no va a haber flujo en la máquina que estamos moviendo, y bueno, y directamente podemos hacer esta cuenta. Esto es un poco más, a ver, es capaz muy fino, pero bueno, es para analizar después cómo actúa el rendimiento, la curva de rendimiento cuando se le agrega una pequeña pérdida. Bueno, en función de esto que dijimos recién, básicamente tenemos que calcular potencia útil sobre potencia absorbida, ¿sí? Donde las pérdidas son todas las que dijimos hoy. Y bueno, fíjense que acá, columna a columna, se van adicionando cosas. ¿Cuál es la idea? Atención constante, ir eh, graficando el rendimiento en función de la corriente de carga. ¿Sí? Vamos a poner acá la corriente de carga como un porcentaje de la corriente nominal, pero bueno, básicamente lo mismo. La corriente de carga va a ser dato porque es lo que tenemos en el eje, lo que queremos mover. Después la I de excitación, ¿cómo la vamos a calcular? Fíjense, ¿se acuerdan del ensayo que hicimos del generador la otra vez? La curva de regulación.
Es decir, que teníamos la corriente de excitación en función de la corriente de carga para mantener la tensión constante. Bueno, eso sale de una tabla que está en el práctico, ¿sí? Entonces, conociendo la corriente de carga, conocemos la corriente de excitación para mantener los 220 volts, ¿sí? De ahí, como es un generador autoexcitado, la corriente de armadura va a ser la suma de estas dos corrientes, ¿sí? Después las pérdidas en la excitación, es el I cuadrado R. Después, el delta U en las escobillas, ¿sí? ¿Se acuerdan de qué dependía? De la corriente de armadura, básicamente. Bueno, entonces, en función de la corriente de armadura, vamos a poder obtener este valor de acá. Después, las pérdidas en la escobilla va a ser la corriente que pasa por la escobilla por el delta U. Después la FEM, fíjense que estos son todos datos conocidos, ¿sí? Que los obtuvimos de los valores anteriores. Y vamos a sacar la FEM de nuestra máquina. Y a partir de ahí, fíjense que nosotros relevamos las curvas, es decir, tenemos la FEM y tenemos que obtener ahora las pérdidas en el hierro y mecánicas. ¿Cómo obtenemos esto? Básicamente con esta curva, ¿sí? Como nosotros, lo ideal sería hacer esta curva y después extrapolarla, hacer alguna regresión. Entonces entramos con la FEM y vamos a salir con las pérdidas mecánicas en el hierro, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que ¿Cómo, tiene la... podrés volver a la diapositiva anterior? Sí, ahí. Sí, ¿cuál sería la lógica de decir que cuando cruza el eje son pérdidas mecánicas? Porque antes era que se suponía que ahí era velocidad cero, pero acá no va a ser velocidad cero. No, no es velocidad cero. Es flujo cero, digamos. Flujo cero. ¿Sí? Y Fíjate que esto es la FEM a velocidad constante. Yo no sé si le dije velocidad cero, discúlpenme. A velocidad constante vamos bajando la FEM, básicamente. ¿Y claro, la FEM de qué dependía? K por phi por n. Si n es constante y K es constante, sí depende de phi. claro, está bien. Eh, ¿Sí se entiende ahí? No sé si un dato más que te pueda servir. No, no, está bien. Bueno, y después lo que resta son el resto de las cuentas. Las pérdidas por efecto Joule, lo que dijimos hoy, el cuadrado R también, ¿sí? En los bobinados serie. Bueno, y a partir de esto podemos obtener las pérdidas totales. Entonces calculamos el rendimiento, que básicamente es la potencia útil, que como es un generador autoexcitado, va a ser la tensión en bornes por la corriente de carga. ¿Sí? No la corriente de armadura, sino la corriente de carga. Esa sería la potencia útil. Y la potencia absorbida, ¿cuál va a ser? La útil más las pérdidas, ¿sí? Bueno, y con esto se puede relevar una curva. La idea sería que puedan generar más que estos puntos, ¿sí? Hacerlo con un Excel o algo y que sea un salto más chiquito. Y bueno, y después agregarle a las pérdidas totales las pérdidas mecánicas. Y graficarlo de nuevo y ver para qué lado se corre la curva, ¿sí? Para qué lado se corre el punto de máximo rendimiento. Bueno, todo esto que les expliqué en esta diapositiva, ¿sí? Está también en la guía, ¿sí? Explicando un poco todo esto mismo, lo que vimos recién es un resumen de la guía, ¿sí? Después tienen una guía, un anexo, ¿sí? Que hay un fundamento teórico de ciertas cuestiones, si quieren ahondar, no está de más. Y bueno, después los datos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos eh, en las curvas y
bueno, los datos de resistencia. Sí, fíjense que varían un poco cuando lo movemos. Fíjense cómo 0,62, 0,64, 0,65. Si bien no está muy lejos, pero bueno, se hace un promedio. Y a ver si hay algo más por acá. Bueno, esto que preguntabas vos hoy, en realidad, que se ve acá. Fíjate que estos valores, ¿cómo quedan determinados? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro parámetro, básicamente? Y vamos a ver este que es la tabla de máquina desacoplada. ¿Sí? Esta. ¿Sí te ubicás? Preguntabas hoy, no me acuerdo tu nombre, disculpame. Agustín, Eh, sí, sí. Fíjate que yo para mantener la velocidad constante, ¿qué va a pasar? Yo voy bajando la tensión, pero ¿qué pasa? Quiero mantener la velocidad constante, ¿sí? Porque quiero mantener las pérdidas eh, mecánicas constantes. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo bajo la tensión, me va a disminuir la velocidad. Entonces, para que la máquina tenga más velocidad, tengo que disminuir la excitación. ¿Sí? Recuerden que la velocidad es inversa al flujo. Entonces, hago todo este recorrido, entonces me va a dar una variación descendente de la excitación. Que es Profe, básicamente, discúlpame, se te fue un sí, poquito bueno, otra vez el micrófono. ahí, a ver, Ahí está, ahí está. está bastante sensible. Bueno, repito, fíjense que para mantener la velocidad constante, cuando yo bajo la tensión, ¿qué va a suceder? Va a bajar la velocidad si solamente bajo la tensión de alimentación. Para que la velocidad se mantenga, lo que tengo que hacer es bajar la excitación. Bajar la excitación, ¿sí? Porque la velocidad es inversamente proporcional al flujo. Bajo la excitación, es decir, que bajo el flujo. Y bueno, esto sería básicamente hacia donde queremos ir, ¿no? Flujo cero, ¿sí? Que tienda a flujo cero, que es donde las pérdidas en el hierro son cero, ¿sí? Cuando venimos para acá, ¿sí? Esta disminución, ¿por qué se da? Porque disminuye BPM, porque disminuye las pérdidas en el hierro, ¿sí? Como la velocidad es constante, esto se mantiene. Entonces, esta disminución que vemos acá abajo, que vemos acá, básicamente porque disminuye las pérdidas en el hierro, ¿sí? Debido a que estamos disminuyendo la excitación. Bueno, capaz que son muchos conceptos juntos. Si bien es todo más o menos parecido, las pérdidas en el cobre, en un bobinado, en otro, está bueno tratar de entender esto, ¿sí? Fíjense que cuando nosotros analizamos la máquina, a ver, cuando la ensayamos como motor, básicamente lo que obtuvimos es la curva con esto, ¿sí? La curva de pérdidas en el hierro más pérdidas mecánicas. Después, a partir de ahí, teniendo todos los demás valores, es básicamente armar esto sale del circuito equivalente de la máquina, ¿sí? A ver si hay algo más que se pueda ver acá. Bueno, esta es la máquina 21, que fue la primera que ensayamos, donde vimos el chisporroteo. Y bueno, fíjense que las máquinas acopladas consumen un poco más de corriente, ¿sí? Es decir, aumentan las pérdidas. ¿Sí? Para la misma tensión, sí, tuvimos un mayor consumo de corriente. Eso en principio es obvio, pero bueno, se ve acá en la corriente
de tanto de excitación como de vacío. Bueno, fíjense cuál es la corriente de vacío también. No, fíjense que la corriente I0 esta es la corriente que pasa por la armadura, no es la corriente que viene por acá. Bueno, creo que lo principal a la hora de hacer esta guía es tratar de prestar atención a dónde pertenece cada corriente, cada tensión, y no confundir la corriente de carga con la de con la armadura. Fíjense que en este caso, ¿qué pasaría? La corriente de carga acá se divide en dos, la corriente de armadura y la corriente de excitación, como motor. O sea que acá, en la corriente de armadura, es la corriente de carga menos la corriente de excitación. Cuando nosotros vamos acá a la curva, fíjense que está al revés. ¿Por qué? Porque está como generador. En este caso, el rotor va a proveer la corriente, ¿sí? Y va a ser la suma de la excitación más la de carga. Y va a ser mayor, ¿no? Obviamente. Bueno, no hay mucho más que agregar. No sé si tienen alguna otra duda o algo que haya quedado medio en el aire. No, por mi parte no. Tendría que revisar y... No, de esto que habría que empezar a calcular a ver qué onda, pero A ver, la guía está la receta. ¿Sí? Fíjense que de hecho hasta en lo último hay una receta. Si la siguen a rajatabla, les debería dar todo bien. El tema es que traten de entender qué significa, por qué. Creo que está bueno para que hagan el ejercicio de entender de esta forma la máquina. Pero bueno, por hoy estaría. Si no tienen más dudas o alguna otra consulta, entre hoy y profe, mañana estaría. Sí, sí. la guía anterior, la guía de ejercicios anterior, la 2. Sí, era la guía 2, la de generadores de continuo. Sí, bueno, el profe se enfermó en su momento y medio que no pudo dar la intro. O, Ah, está bien. no sé si nos podrías tirar, pues entiendo que hay que plantear o sea, es a partir del circuito equivalente de la máquina, pero bueno, estaba medio perdido cuando la quise arrancar. Está bien. Esta, ¿no? Sí, esa. ¿Tenés alguna duda de un ejercicio en particular? No, o sea, quería ver si estaba bien orientado. O sea, ya tipo la arranqué y entendía que medio que había que hacer algo con el circuito equivalente, pero bueno, quería ver si nada, si nos podías tirar algún tip medio de por dónde iban las cosas. Eh, Bueno, así medio en general, decís. sí, sí, Bueno, ¿cómo están como este año? para no estar tanto tiempo trabado, viste, en los Bueno, a ver, vamos ejercicios. a leerla, dar una leidita. Esta sería la característica externa con excitación independiente. Encontrar gráficamente el valor de la resistencia de carga. A ver, esperen que voy a agarrar la tableta, así lo hacemos un par de dibujos. Bueno, a ver.
Un poco esto. Si lo divido así, ¿lo ven muy chiquito? No, 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 está bien. Bueno, encontrar básicamente el valor de la resistencia de carga que nos da valores nominales de la tensión. Bueno, vamos a... Sí, vamos a hacer un cambio. Guarden un segundo. ¿Está? Bueno, primero vamos a hacer el modelo de la máquina. Sí, dice que es un generador. Y tenemos nuestro generador, nuestras escobillas. Vamos a representar así como nuestra resistencia serie. La resistencia serie sería la suma de R armadura más R, RGH. Sí, porque dice que es un generador. ¿Con excitación independiente o...? No, Sí, claro, bueno, sí, básicamente es para un el generador CD. de. Sí, sí, el CD, sí, excitación independiente, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros acá tenemos nuestra resistencia de carga. ¿Sí? Claro, Dice que nos da los valores nominales de tensión y corriente. Entonces dice que U, ¿sí? Entre este punto y este punto, ¿sí? U sería igual a 220 volts. Y la corriente de carga dice que son 30 amperes. Bueno, de ahí sale fácil la resistencia, ¿no? ¿Se dan cuenta? claro, sí, sí, Bueno, sí. ahí ya partimos con el dibujito. Encuentre el valor de tensión en bornas y el valor de la resistencia R si la corriente la misma es de... Bueno, esta es la inversa. ¿Qué pasa si yo tengo 25 amperes? Voy a venir acá, Tenés que ir al gráfico, ¿sí? ¿no? Claro, Voy al gráfico, vuelvo, ¿sí? Y voy a tener la tensión. está bien. Entonces, a partir de la tensión, hago la misma de hoy. ¿Sí? Tensión y corriente. Y saco la resistencia. Después, ¿se entendió eso? Sí, ¿Sí? sí, sí. Si la tensión en bornes es de 240 volts, ¿cuál es el valor de la corriente en la carga? ¿Cuál sería? Sí, es como que es todo lo mismo esto. Claro, es seguir entrando al Es al gráfico. revés, seguís entrando acá. 240 bajás y vas a tener la corriente de carga. Claro, Después, determinar la corriente de carga que entregaría este generador a una batería. Bueno, esto es básicamente electrotecnia. A ver, teniendo
A ver qué pasa. ¿Qué es lo que pide? Vamos a usar tenemos el generador de nuevo. Y la resistencia. Y acá, ¿qué tenemos? Una batería. ¿Sí? Esto dice que es RB. Y esto dice que es SUV. SUV minúscula. Y bueno, básicamente lo que hay que hacer es ver cuál es mi FEM. Tenemos esta resistencia en serie. Y la corriente, ¿cómo quedaría establecida? Hacemos la malla, básicamente. ¿Sí? Claro. Pero bueno, ¿A qué se ¿y refiere cómo a saco la circuito abierto? Disculpa. Esta sería la tensión de Thevenin, digamos, por alguna forma. A ver, ¿qué pasa? Si yo abro esto, ¿no? La batería. Si yo mido la tensión, básicamente es la tensión de la batería. Ah, ok. Bien, bien. La tensión de vacío, digamos. Está bien. ¿Sí? Que de alguna forma, si te pones a pensar, es como la tensión de Thevenin. Que no hay corriente, esta resistencia no entra en juego, sabe que es el valor de esta tensión. Después, cuando lo empezás a meter carga, lo que va a pasar es que, bueno, va a haber una caída de tensión. Bueno, ¿cómo haríamos para calcular la FEM? ¿A qué era igual la FEM? A la corriente por RS más la Claro, corriente sí, por RB, o sea, la malla. está bien. Hacemos la malla. Sería, eh, sería U más, vamos a poner, I sub A por RS. ¿Sí? Una estaría flotando acá, RS. ¿No? Fíjense que hoy no lo usamos porque teníamos valores de tensión, obviamente. Claro. Bueno, y fíjense que esta caída acá, digamos, y sabemos algo. Cuando la corriente es cero, es igual a 1. Bueno, acá tenemos el valor de la FEM, y 260. Está bien. ¿Sí? Y bueno, viendo este delta U, sabemos que para 30 amperes tenemos este delta U. Bueno, de ahí sacamos el RS. Ah, está. ¿Sí? Bien. Claro, es con el mismo circuito equivalente que vimos en los ensayos. Sí, no hay mucha historia acá. Como es corriente continua, es bastante sencillo. Si bien tenemos la FEM, la fuerza electromotriz, la contraelectromotriz, pero bueno, la FEM o sale de acá, o hay que recordar, igual acá por phi por n, ¿sí? Siendo phi, ¿sí? Función de la corriente de excitación. Función. Y después lo de acá abajo debe ser similar. Eh, Acá ya directamente nos dan las resistencias. A ver, AB y GH serían nuestra resistencia serie. Tenemos la resistencia de carga, la tensión nominal, Y la derivación. claro, y esta resistencia, ¿no? Y dice que es un generador de derivación autoexcitado. Claro, ahora el CD va a estar en paralelo, o sea, te cambia el circuito equivalente. Claro, tal Eh, cual. está bien. Cambia el circuito equivalente que sería lo mismo de hoy. No sé si estás escribiendo. ¿Sí? ¿No ven? Ah, se quedó como parada la pantalla. A ver. ¿Me escuchan bien? O...
Sí, sí, escuchar bien, Sí, sí. pero Se congeló, capaz que se dejó de compartir. Ahí se detuvo. sí. Bueno, a ver si compartimos de nuevo. ¿Ven ahí el dibujo? Sí, Bueno, tenemos el generador y es autoexcitado, o sea que de acá, ¿sí? Viene para acá. Este es el CD. Yo me chueco. Pero bueno, básicamente tenemos esto, la corriente de excitación acá, la corriente de cara acá, ¿sí? La corriente de armadura, esto es de excitación. Generalmente la resistencia interna está acá, ¿sí? Está antes de la derivación esa. sería el EF, ¿no? Esa... Este sería el GH, perdón. Ah, Fíjate que el hecho no tenemos acá, es verdad. la resistencia que nos dieron, ¿sí? De hecho, como esto compensa la reacción de armadura, a mí me interesa que toda la corriente que pasa por la máquina sea compensada, ¿sí? Por eso el GH tiene que ser la suma de las dos corrientes. Tiene que pasar por ahí. Yo podría conectar, si los bobinados están separados, podría conectar acá la excitación, pero no me sirve. Sí, lo ideal sería que esté siempre de este lado, porque por este bobinado tendría que pasar toda la corriente de armadura. Bueno, pide calcular la I de armadura y la FEM. Cuando la velocidad es de 1500. Bueno, acá ya empieza a estar el delta U también en la escobilla. Tenemos U. Dice sobre una... Sí, dice que es igual a 220. Que la resistencia es de 17 ohms. Bueno, con eso tenemos una corriente de carga. Ah, se va a cortar la llamada, profe, pero... Bueno. ¿Quieren que continuemos? ¿Cómo está? no, no, ya entendí lo del circuito equivalente.